Bien, hermanos, vamos a comenzar una nueva serie, esta vez sobre cesacionismo. Cesacionismo es la doctrina que enseña que los dones espirituales, milagrosos, portentosos, ciertos ministerios han cesado. Esto no significa que Dios no sane, esto no significa que Dios no haga milagros hoy día. Dios sigue haciendo milagros y Dios sigue sanando, pero no de la manera en la que vemos en el Nuevo Testamento. Debemos empezar por decir que el Nuevo Testamento fue escrito en el período fundacional. Se le llama así en teología el periodo fundacional porque se estaba fundando el cristianismo. El cristianismo diverge del judaísmo en ciertos aspectos. El judaísmo siguió arraigado a su sistema de sacrificios y a la ley, mientras que el cristianismo encontró en Cristo el sacrificio perfecto y el cumplidor de la ley, que nos imputa a nosotros por medio de la fe esa ley que necesitamos obedecer para ser salvos, de manera tal que somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras. Ahora bien, un verdadero convertido hace buenas obras, porque dice la Escritura que las buenas obras que hacen los escogidos, Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que sí, todo salvo tiene buenas obras. Las buenas obras son no para salvarnos, sino para demostrar la salvación. La salvación se puede ver y se ve a través de las buenas obras, porque la fe, cuando está viva, produce buenas obras. La fe, si no tiene obras, está muerta. Ahora, en ese periodo fundacional encontramos apóstoles, encontramos profetas, hay profecía, hay visiones, hay sueños, hay nuevas revelaciones que nosotros entendemos que ya hoy no están operando, y eso es lo que se basa el cesacionismo. La palabra cesacionismo no está en la Biblia, como tampoco está Trinidad. Es simplemente un concepto teológico, una verdad teológica que no está contenida en un texto bíblico. Al igual que la Trinidad, las verdades más profundas de la Escritura no están en un versículo, están analizando la Biblia entera y contrastando Biblia contra Biblia. Así ocurre con el cesacionismo. Por tanto, en esta nueva serie que vamos a comenzar, vamos a hablar de varios temas que nosotros entendemos que ya han cesado y que no los debemos buscar ni esperar más aquí en esta era. Como por ejemplo el apostolado, ni las profecías, ni el don de lenguas, ni el don de interpretación de lenguas, ni el hacer milagros, ni hacer sanidades. Una persona, me refiero, ya digo, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo sanidades y los debemos esperar de parte de Dios, pero no monopolizados y concentrados como estaban antes. Hoy vamos a empezar con un tema que yo sé que ustedes ya dominan y que ya yo he hablado aquí, pero se hace necesario porque los apóstoles, por ejemplo, fueron los que echaron el fundamento de nuestra fe. Por consiguiente, hay que empezar por ahí, por el fundamento, para después, sobre ese fundamento, edificar todo lo otro. Por tanto, hoy vamos a estar hablando acerca del don del apostolado y vamos a demostrar por la Escritura que ya no hay más apóstoles, que no debemos esperar a más ningún apóstol y que todas esas personas que usted está mirando en las redes sociales, apóstol fulano de tal, que eso realmente es un invento. No debemos esperar más apóstoles. Los apóstoles que nosotros creemos son los 12. Nosotros somos una iglesia apostólica en el sentido de que nosotros creemos en lo que los apóstoles les dijeron, pero no los apóstoles estos nuevos que andan por ahí, sino los apóstoles que registra la Escritura. Y nosotros estamos cimentados con ese fundamento que ellos echaron. Ellos fueron clave en esta cuestión de los dones milagrosos y por eso hay que empezar por ahí, por los apóstoles. Porque es obvio, si yo logro demostrar hoy por las Escrituras que el don de apostolado ha cesado, juntamente con el don de apostolado cesaron una pila de dones que además operaban en ellos. Y ya por ahí vamos descartando ciertos dones, aunque después vamos a ahondar y explicarlos. Así que vamos a orar y vamos a empezar. La Confesión de Fe de Filadelfia, que es nuestra confesión de fe y la confesión de fe todavía de la Convención Bautista de Cuba Oriental, dice en el capítulo 1, en el párrafo 1, en el primer párrafo, en el capítulo 1, dice que a Dios le agradó dejar esta revelación por escrito. El párrafo 1 del capítulo 1 está hablando de la Biblia. Dice que a Dios le agradó dejar esta revelación por escrito, por todo lo cual las Santas Escrituras son muy necesarias, dice la Confesión de Fe de Filadelfia, y después, aquí lo señalé en mi introducción, y tanto más cuanto han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a la iglesia. O sea, el párrafo 1 del capítulo 1 de la Confesión de Fe de Filadelfia termina diciendo que las Escrituras son muy necesarias. Porque, te dice, ¿por qué son muy necesarias? Porque han cesado ya. Y ahí está el adverbio de tiempo. Ya cesaron. Dice que todos los medios anteriores por los cuales Dios le revelaba su voluntad a la iglesia. O sea, cesó la nueva revelación, cesó la profecía, que era la forma en la que Dios revelaba su voluntad. Por tanto, el cesacionismo está contenido en la Confesión de Fe de Filadelfia. Nosotros creemos, por tanto, que el cese de la revelación y de los dones y señales en el tiempo de los apóstoles se enseña muy claramente en la palabra de Dios. Tan claramente, de hecho, que el punto de vista opuesto, o sea, el continuismo, el hecho de que hay apóstoles, que hay gente que tiene nuevas revelaciones, que tienen profecías, etcétera, etcétera, apareció seriamente solamente hace apenas unos 100 años atrás. En 1800 años de la historia de la iglesia, siempre la iglesia fue cesacionista. Nunca se nombraron más apóstoles,
Nunca nadie más dijo que tenía una nueva revelación, nunca más. Claro, hay excepciones. Cuando digo nunca, no es totalmente nunca. Sí hubo algunos logos que sí decían que tenían esas cosas, pero cuando digo la iglesia ortodoxa, la iglesia en sentido general, su doctrina jamás se inclinó por el continuismo, siempre fue cesacionista. Por tanto, nosotros creemos que eso realmente apareció seriamente hace aproximadamente 100 años atrás, y el término cesacionismo proviene de las grandes confesiones de fe del siglo XVII, tales como la Confesión de Fe de Westminster y la Confesión de Fe de los Bautistas, como la de Londres de 1689 y la de Filadelfia de 1742. Ambas utilizan la misma palabra. Esta palabra, cesacionismo, en realidad no viene de la Biblia, como ya les dije, más de una doctrina sí. O sea, es una doctrina. Y no solo la revelación fue concluida y cesó, sino que también las señales que traía esta revelación progresiva. Vamos a ir ahí. La revelación traía en sí señales. La palabra señal viene del griego semeión y de ahí viene la palabra semáforo. La palabra semáforo viene de semeión. El semáforo es una señal que te indica algo, ¿sí o no? Sin embargo, si usted se para a mirar un semáforo, el semáforo es cambiante. El semáforo está rojo en algunos momentos, verde en otros momentos y amarillo en otros momentos. No es estable, no es constante. Cada vez que usted mira la palabra señal en la escritura, siempre es algo temporal. He aquí que apareció una señal en el cielo, una estrella que guió a los magos hasta Belén. Sigue apareciendo la estrella de Belén guiando a los magos hasta Cristo. Las señales son siempre temporales en la escritura. Y la escritura llama a los milagros, las lenguas, las profecías como señales. Esas señales acompañaron a la revelación y eso lo vamos a explicar un poco más adelante. O sea, vamos a ver por qué la revelación tenía que tener señales. Y entonces, al concluir la revelación, obviamente concluyen junto con ella todas esas señales y ningún don carismático ocurrió después de la era de los apóstoles. O sea, cuando usted estudia la historia de la iglesia, usted se está viendo en la patrística, en los escritos de los padres de la iglesia, ellos ya estaban reportando que no había más apóstoles, que Dios no había levantado más ningún apóstol, que ya no habían profetas. Ellos se dedicaron a enseñar lo que habían enseñado los apóstoles y profetas, pero dijeron y reportaron claramente que ya no había apóstoles y profetas entre ellos. Estamos hablando del año 300, 400 después de Cristo. Ellos están reportando no hay apóstoles ya. Dios no ha levantado más ningún apóstol, no hay profeta, no hay nada. Ahora bien, a la luz de la escritura vamos a considerar toda esta evidencia. Hemos visto en el pasaje de Hechos, donde estuvimos leyendo, que Judas Iscariote muere. ¿Cómo muere Judas Iscariote? En los evangelios, y aquí es donde tenemos que contrastar Biblia contra Biblia, en los evangelios nos dice claramente que Judas Iscariote fue y se ahorcó, ¿sí o no? Y ahí se acaba el evangelio. Ahora vemos aquí que Pedro dice que él se cayó por un despeñadero y que se reventó y que se le salieron todas las tripas y todo el mundo lo vio. Ahora mi pregunta es, ¿cuál de las dos es verdad? Respuesta, las dos son verdad. Lo que se debe entender es que Judas Iscariote salió y cogió una soga y se ahorcó en un árbol que al parecer estaba en la punta de una colina y se quedó guindando hacia abajo, y cuando pasó el tiempo que el cadáver se pudrió un poco o la soga no aguantó, se partió, cayó abajo, y cuando cayó se reventó y se abrió y se le salieron todas las tripas. Y eso es lo que hace, ese fue el final de Judas Iscariote. Si ustedes miran en el versículo 20, Pedro utiliza pasajes de la escritura para referirse a Judas Iscariote. Por ejemplo, dice claramente, porque escrito está en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. O sea, había una maldición proferida sobre Judas Iscariote de que su habitación sería hecha desierta. Si ustedes miran, ahí tiene que haber una referencia, en el mío hay una H. Y cuando usted busca el 1.20, la referencia H está en el Salmo 69, versículo 25. Y además de eso dice, y cita otro salmo que es el Salmo 109. El Salmo 109 es una oración imprecatoria de Cristo para Judas Iscariote, en la cual una de las cosas que Cristo le pidió al Padre es que tome otro su oficio, que otra persona tome su oficio. Entonces Pedro se da cuenta que los salmos dicen esto y Pedro dice, hay que elegir a un sucesor. Vamos a empezar entonces, son 11. Pedro entiende que hace falta uno más. ¿Por qué no se pueden quedar 11? Bueno, porque en la escritura la numerología es muy importante. El 7 es el número perfecto y por eso Dios crea todo en 7 días. En el séptimo día descansa. El 6 es el número de la imperfección y por eso es que el número de la bestia es el 6, 6, 6. Y el 12 es el número del pueblo de Dios. Por eso es que hay 12 tribus y la ciudad tiene 12 pisos, que tiene 12 puertas. Hay 12 apóstoles. Tienen que haber 12 porque la numerología así lo demanda. El 12 es el número del pueblo de Dios. Entonces Pedro, entendiendo esto, dice Pedro, ok, nos falta uno. Los salmos enseñan que otro tiene que tomar su oficio. Vamos a elegir a un sucesor de Judas Iscariote. Ahora bien, cuando él fue a elegir ese sucesor, eso no fue así porque sí. Él dio una serie de requisitos que tenía que cumplir una persona para que pudiese ser admitido y ser, escuchen la palabra, contado como apóstol. Ojo con esa palabra, él era contado como apóstol. La pregunta lógica es que si de verdad Matías era el apóstol 12 o si era Pablo el apóstol 12. Y si era Pablo el apóstol 12, ¿qué función cumple Matías? El texto dice claramente que él fue contado. ¿Contado por quién? ¿Por quién? Por los otros apóstoles o por la iglesia.
¿Ya? Eso lo vamos a ver un poco más adelante porque yo creo que la escritura lo que enseña es que el que Dios contó como el 12 no fue Matías, fue Pablo. Es lo que yo creo. Pero vamos ahí. En el versículo 21 empiezan los requisitos. Dice Pedro, es necesario. Mis hermanos, es necesario es cuando algo es necesario. Si alguno anhela obispado, dice el texto, es necesario que el que anhele sea irreprensible, hospedador, marido de una sola mujer. O sea, nadie puede ser pastor si no es irreprensible, hospedador, marido de una sola mujer, apto para enseñar. O sea, es algo que hay que tenerlo, si no, no puede ser pastor. Aquí está diciendo Pedro lo mismo. Tú quieres ser apóstol, es necesario que cumplas esto. Y aquí viene Pedro a dar su lista de qué es lo que hace falta cumplir para ser apóstol. Dice, es necesario que de estos hombres, es un grupo reducido, no es cualquier persona, son entre estos hombres que están ahí reunidos, entre esos 120, dice que han estado junto a nosotros. ¿Quién es nosotros? Nosotros los 11 apóstoles que quedamos vivos. O sea, de estos hombres que han estado junto a nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, y escuchen esto, hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Primer requisito, tiene que ser un hombre de los 120 que está ahí reunido. Ese es el primer requisito que puso Pedro. Segundo requisito, tenía que haber visto el ministerio terrenal de Cristo. O sea, tenía que haber vivido y haber visto todo el tiempo, desde el bautismo de Juan hasta la resurrección, esos 3 años y medio, todas las veces que Jesús entraba y salía, toda la gente que sanó. O sea, tenía que haber sido testigo presencial del ministerio terrenal de Cristo. Número 3, tenía que haber sido testigo de su resurrección. O sea, tenía que haber visto a Cristo resucitado. Conclusiones. ¿Cuál fue la conclusión? Solamente encajaron en esos requisitos 2 personas. Echaron suerte, una costumbre judía, y cae sobre Matías. Y el texto deja claro que fue contado con los 11. Pero que quede claro, fue contado con los 11 por la iglesia, por los apóstoles, pero el texto no dice que Dios lo contó como apóstol. Tenemos evidencia para ver que Dios contó como apóstol a otra persona. ¿Ok? Entonces, ya desde ahí, desde los textos bíblicos, uno puede afirmar, si alguien dice, yo soy apóstol, usted le puede decir, ¿tú estuviste reunido con los 120 cuando Pedro propuso que había que elegir un sucesor para Judas? No. ¿Tú viviste personalmente el ministerio terrenal de Cristo desde que se bautizó en el Jordán hasta que se resucitó? No. ¿Tú has visto a Cristo resucitado? No. Y otro requisito que no está ahí, ¿tú fuiste llamado directamente por Cristo? Porque dice la Escritura que Jesús bajó del monte a orar y dice que eligió a 12 y dice que los llamó apóstoles. O sea, fue Cristo el que los eligió y los llamó apóstoles. A Pablo también lo elige Dios. Pablo va en el camino a Damasco y se le aparece Cristo y yo te voy a enseñar y lo elige y lo comisiona. O sea, hay que ser elegido directamente por Cristo. Cuando usted le hace esa pregunta a cualquiera de los apóstoles de ahora, apóstoles entre comillas, que dice que son apóstoles, se dan cuenta que no encaja en el requisito, por tanto es imposible que ellos sean apóstoles. Sin embargo, ellos pueden alegar, bueno, pero Pablo no vivió el ministerio terrenal de Cristo. Pablo no vio a Jesús bautizarse en el Jordán. Pablo no estuvo todo el tiempo que Jesús entraba y salía. Y sin embargo, la Biblia dice que Pablo es apóstol. Yo no soy apóstol como Pedro, pero soy apóstol como Pablo. ¿Sí o no? Cualquiera te lo puede decir. Vamos allí. ¿Cómo respondemos ante esto? Bueno, Pablo mismo deja claro que el caso de él fue una excepción de la regla. Él mismo se llama a sí mismo como un abortivo. O sea, Pablo está dando testimonio. Es verdad que yo no cumplí con los requisitos normales que tenía que haber cumplido los apóstoles, de acuerdo a lo que dijo Pedro, pero yo también soy un apóstol. Y él lo dice, yo soy apóstol de manera abortiva o excepcional. Mi hermano, ¿por qué Pablo no tuvo que cumplir el requisito que tuvieron que cumplir los otros apóstoles? Por varias razones, pero creo que una le da mucho peso. Pablo, dice la Escritura, que fue comisionado por Cristo para ser apóstol, ¿a quién? A los gentiles. Si Pablo fue comisionado para ser apóstol a los gentiles, a Pablo realmente lo que él necesita para los gentiles no es lo mismo que necesitaba Pedro para los judíos. Para un apóstol que se iba a quedar en Jerusalén, sí le era necesario haber visto todo lo que Cristo hizo. De hecho, cuando ocurre Pentecostés, que se derrama el Espíritu Santo, Pedro sale y habla. Le dice, varones israelitas, a este hombre, varón aprobado por Dios, que ustedes crucificaron. Pablo no hubiese podido haber dicho eso. Pero Jesús, o sea, Pedro sí. Porque Pedro estuvo con Jesús todo el tiempo. Pedro sí le podía hablar con propiedad a un judío. Pablo no. Pero si usted se da cuenta, Pablo le va a hablar a los gentiles, a nosotros, personas que no sabíamos nada de la ley, ni de la Torá, ni de las leyes judías, realmente. No le hacía falta así imprescindiblemente ese requisito, pero Dios se lo compensó por otro lado. O sea, los apóstoles, los 11, experimentaron el ministerio terrenal de Cristo, pero Pablo también experimentó el ministerio de Cristo, lo que no el terrenal, sino el celestial, para que tuviese una compensación y él también hubiese participado del ministerio de Cristo. Pablo dice que él fue arrebatado al tercer cielo, la única persona que enseña en la Escritura que le pasó eso.
Él no sabe si fue en el cuerpo, él no sabe si fue en el espíritu, pero él fue llevado al tercer cielo. Dice la Escritura que él vio cosas que eran inefables. Mi hermano, inefable es una palabra que significa literalmente que no hay palabras para describirlo. ¿A usted nunca le ha pasado algo que lo disgustó tanto? Entonces, yo me sentí tan mal que yo no tengo palabras para describirte. Y es literalmente, tú no tienes palabras. Porque cuando encuentras una palabra, me sentí mal, me sentí horrible, me sentí pésimo. Tú hayas que se le queda chiquita a la connotación que tú realmente le quieres dar. Eso es lo que le está pasando a Pablo. Pablo va al cielo y él no encuentra palabras. En el vocabulario humano no tiene cómo describir eso. Eso tira por tierra también las famosas nuevas revelaciones de varias personas que han dicho que han ido al cielo y que vieron allá. O sea, ellos van y bajan y dicen, sí, ellos pueden describir. Pablo no pudo. Pablo dice, yo no tengo palabras, yo no tengo forma de describir eso. Pero entonces G.J. Ávila dice que fue y bajó y que vio y que allí estaba este, allí estaba aquel y lo describe todo. ¿Cómo era todo? Pablo no pudo. Vamos a ver el texto en donde habla de Pablo como un abortivo. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 8. Miren esto. Vamos a leer desde el 1 para entender el contexto. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que Pablo recibió? Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, está hablando de la resurrección de Cristo, ¿sí o no? Dice que primero se le apareció a Cefas. Mírenlo ahí. Se le aparece a Cefas, después se le aparece a los 12, después se le aparece a más de 500 hermanos, de los cuales viven aún todavía. Dice, después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, dice, y al último, como un abortivo, se me apareció a mí. ¿Qué está diciendo Pablo en el texto? Que a nadie más se le va a aparecer Jesucristo resucitado. Él está hablando de las apariciones de Cristo después de haber resucitado. Se le aparece a Cefas, empieza por orden, después a 500 gente, después a Jacobo, después de nuevo a los 12, y por último. Ya no se le va a aparecer a nadie más. Así que ese cuento de vi a Jesús, G.J. Ávila también, estuve viendo ahí en las redes sociales que decía que él había hablado con Jesús, lo había visto 11 veces. Pablo está diciendo en el texto, por revelación y por inspiración, que la última persona que vio a Jesús resucitado fue él. Nadie más va a volver a Cristo resucitado hasta que Él no venga en gloria con sus santos ángeles y estemos delante de Él. Eso tira por tierra también el don del apostolado, porque si para ser apóstol se te tiene que aparecer Cristo a llamarte, como llamó a Pablo, y Pablo está diciendo que al último que se le apareció fue a Él, esto significa que ese requisito también es imposible hoy día. Fíjense, hay que haber estado en el ministerio terrenal de Cristo, hay que haber visto desde Juan, ok, salimos, vamos al caso de Pablo, no, yo soy apóstol como Pablo. Bueno, pero es que Pablo dijo que a la última persona que Cristo se le apareció resucitado fue Él. Y uno de los requisitos para ser apóstol es haber visto a Cristo resucitado y que Él te comisione personalmente. Y no que me comisione por una bocha, Señor. Dime, yo te estoy llamando apóstol ahora. ¿Cómo era que me decían en las profecías que me daban? Me decían, dice el Señor que Él te pone en otro nivel. Eso me lo decían a cada rato, sin mentirles. Yo decía, que Él me pone en otro nivel. Yo lo creía, yo lo voy a ser honesto, pero dentro de mí había como una cosa, pero que Dios me pone en otro nivel. ¿Qué significa eso? Porque la Escritura enseña que Dios no da el espíritu por medida. No hay alguien que tenga más espíritu que yo. Todos o tenemos el espíritu o no lo tenemos. Ahora, hay unos que sí son más santos que otros. Hay unos que están más llenos del espíritu porque se han entregado más al dominio del espíritu, pero Dios no da el espíritu por medida. O lo tengo o no lo tengo. Pero no es que tú tienes más espíritu que yo. Tú tienes más porción del espíritu que yo. Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Es un hebraísmo. Es una manera de hablar en la costumbre hebrea. No es que Dios le iba a dar 2 veces el espíritu a Eliseo. Entonces, mis hermanos, Pablo dejó claro que él fue el último al que se le apareció, que él fue un abortivo, que él fue una excepción de la regla y que a nadie más Cristo se le iba a aparecer. Miren 2 Corintios, capítulo 12, del 2 al 4. 2 Corintios, capítulo 12, del 2 al 4, dice, conozco un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre. Dice, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Dice que fue arrebatado al paraíso. ¿Dónde estuvo? En el paraíso. Y responde, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo no pudo, pero gloria a Dios por Gille, él sí pudo. Pablo no tuvo palabras porque Dios no se las dio, no le daba al hombre expresar, pero Gille, Dios no pudo contra Gille, Dios mío. Ahora, por eso que le digo que Pablo fue compensado. No estuvo en el ministerio terrenal de Cristo, pero sí estuvo en el celestial. Dios le reveló
personalmente a Pablo el Evangelio. Y ojo con esto. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 1. Ahí mismo, pasen una página porque estamos ahí mismo detrás de 2 Corintios, ahí está Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12, en donde dice más, os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según hombre. ¿Qué está diciendo Pablo? Pues yo ni lo recibí, escuchen, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo? A mí no se sentó nadie a enseñarme el Evangelio. A mí no me lo dio ningún hombre, ni lo aprendí de ningún otro hombre. El Evangelio a mí me lo reveló Cristo. Y mis hermanos, Cristo le reveló a Pablo el Evangelio de una manera en la que no se lo reveló a Pedro, en la que no se lo reveló a Juan. Es Pablo el que habla de la predestinación, es Pablo el que habla de la elección, es Pablo el que habla de la salvación, toda la soteriología que hoy se llama calvinismo, que realmente no es calvinismo, porque no fue Calvino el que enseñó eso, fue Pablo el que lo enseñó. Y lo más triste del caso para los arminianos es que a Pablo se lo enseñó Cristo. O sea, Cristo le dio a Pablo una doctrina que Pablo le explicó y que ahora la gente lo llama calvinismo, pero esa doctrina no es calvinismo. Esa doctrina es la doctrina de Pablo y esa doctrina se la dio Cristo. A Pablo le enseñó el Evangelio personalmente Cristo. No lo aprendió de ningún hombre. El mismo Pedro reconoce en una de sus cartas que Pablo hablaba con una sabiduría que ni ellos mismos entendían bien lo que Pablo estaba diciendo. O sea que Dios le dio una gracia bien grande a Pablo y junto con la gracia le dio un aguijón para que se mantuviera humilde, dice la Escritura, porque se le había dado demasiado para ser apóstol. Y aquí es donde viene la parte de las señales, donde vamos a caer, si Dios lo permite, el domingo que viene. Había que hacer señales. El apostolado tenía señales de acreditación o señales de ¿qué? De acreditación. ¿Qué cosa es acreditar? Dar crédito. Demostrar que es real, que es válido, que es certero, que es verdadero, que no es falaz. Por tanto, para ser apóstol había que hacer señales. Miren 2 Corintios, pasen una página adelante, ahí mismo. 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, dice Pablo, con todo, las señales de un apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Si usted le hace una pregunta inductiva al texto, ¿qué hacía Pablo para demostrar que era apóstol? Responde, él hacía señales, hacía prodigios y hacía milagros. ¿Qué es una señal? Vamos a decir que dentro de esas tres categorías, señales, prodigios y milagros, la señal es la de menor rango. Hablar en lenguas, por ejemplo, era una señal. Traer una nueva revelación era una señal. Ahora, cuando usted está hablando de un prodigio y cuando usted está hablando de un milagro, mi hermano, un milagro es algo que rompe la ley natural. Por ejemplo, un milagro fue cuando Pablo resucitó a Eutico, cuando se cayó de la ventana. Eso es un milagro. Él estaba muerto. De acuerdo a la ley natural, él tenía que haber sido enterrado. Sin embargo, sin razón ninguna, se violan las reglas normales, naturales, y vuelve a la vida de Eutico. Eso es un milagro. Por tanto, cuando estamos hablando de milagros y de prodigios, no estamos hablando de empastar muelas, no estamos hablando de estirar piernas, no estamos hablando de ¿qué? De orar por los pasaportes, imponer las manos sobre los documentos que tienen que ser legalizados para irse del país. Cuando estamos hablando de una señal y un milagro, estamos hablando de que se rompe la ley natural y se hace un milagro. Eso lo tiene que hacer un apóstol. Pablo lo hacía porque él era apóstol. De manera tal que si una persona dice que es apóstol, tú no puedes probar tu apostolado estirando manos. Porque, mis hermanos, estirar una mano es muy fácil. Usted pone las dos manos igual que los dos pies. Si yo hago una ligera, el hombro tiene que estar así, pero si usted inclina el hombro un poquito, ya esta mano me queda más corta. Entonces, tú me estás estirando aquí y la mano no está caminando, realmente lo que se está moviendo es el hombro. Como el hombro hace esto, pues obviamente la mano va para adelante y lo mismo ocurre con el pie con las caderas. Te pone una cadera un poquito más subida que la otra y después cuando tira, la cadera se va enderezando y los dos pies cogen el mismo nivel, pero ahí nadie te enderezó nada. Eso no es un milagro. Un milagro es que usted coge una persona con una maleta en la espalda así, que sea una V, usted le ponga la mano arriba y la persona que se enderece y quede recta. Ahí yo sí le creo que sí existe ese milagro. Tú rompiste las reglas naturales. Hay que hacer milagros y hay que hacer prodigios. En el documental Cessationist, significa literalmente en inglés sensacionista, es un documental que salió ya hace algún tiempo, sale Paul Washer, sale Woody, sale, no sé si MacArthur también, y salen varios de los reformados. Uno de ellos dijo esta frase. Él dijo, acabamos de pasar por una crisis sanitaria sin precedentes en la historia mundial. Una pandemia que acabó con la vida de muchísimas personas, el coronavirus. Se les pidió a los ciudadanos que se quedaran en casa. Parecía el momento ideal para que estos apóstoles que se vanaglorían de su don de sanidad salieran a los hospitales sin nasobuco y comenzaran a sanar enfermos. Pero en lugar de eso, ellos también se escondieron. Ellos también se quedaron en casa. Ellos también usaban mascarillas. Ellos también guardaban el distanciamiento social. Mató.
a todo el famoso ministerio apostólico. Hoy día esa persona con esa frase. Mis hermanos, ¿por qué había que hacer señales? Vamos a ir a Hebreos. Miren este texto, que está Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice, la cual, escuchen, miren la cadena que él está hablando. Dice que esa salvación tan grande había sido anunciada primeramente por el Señor. Pregunta, ¿quién anunció la salvación? Fue el Señor. ¿A quién le anunció el Señor esa salvación? Responde el texto. Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. O sea, el Señor se la dijo a los que oyeron. ¿Quiénes fueron esos los que oyeron? Los apóstoles. Ahora dice él, a nosotros nos fue, él no se está poniendo en el círculo de los apóstoles. Él no es de los apóstoles. Él está después, en otra categoría que viene después. Dice que a nosotros nos fue confirmada la revelación que Cristo le dio a los apóstoles. ¿Ya? Ahora dice, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Ellos quiénes? Ellos los apóstoles. Dios testificaba juntamente con los apóstoles. ¿Cómo testificaba? Responde el texto, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Si le hacemos una pregunta inductiva, se deduce del texto la respuesta. ¿Por qué los apóstoles tenían que hacer señales, milagros y prodigios? Para testificar. ¿Testificar qué? Para confirmar la revelación que estaban trayendo los apóstoles. Y hermanos, esto no era algo de juego. Los apóstoles se te paraban delante y te decían, yo estoy trayendo una nueva revelación, y escribían libros que en teoría venían de Dios. ¿Cómo la iglesia podía saber que ese libro que este hombre está escribiendo es Dios personalmente que lo está dando? La única manera que Dios tiene de atestiguar, por eso es que dice el texto, testificando Dios juntamente con ellos, es que Dios los use a ellos y hagan señales, milagros y prodigios, para que quede claro que lo que ellos están diciendo viene de Dios. Por tanto, ¿cuándo hacen falta esos señales, milagros y prodigios? Responde el texto, mientras se está escribiendo la revelación. Mientras todavía falta por escribir un pedacito de la Biblia, hay que seguir haciendo milagros, señales y prodigios, porque hay que testificar que esa revelación es nueva. Cuando se pone el punto final que se acabó de escribir la Biblia, me pregunta, ¿hacen falta señales, milagros y prodigios? Ya no hacen falta. La escritura está terminada. ¿Significa eso que Dios no hace señales, milagros y prodigios? No. Porque la gran mayoría de las personas, por ejemplo, en el seminario cuando se enteraban que yo era sensacionista, me decían, ustedes que no creen en los milagros, decían, no. Yo sí creo en los milagros. Como dice el coro que cantamos, yo creo en el Dios de los milagros. Yo creo que Dios hace milagros. Y si yo me enfermo, yo oro. Y yo creo que Dios me puede decir, no orara. Yo lo que no creo es que el don de sanidad está concentrado en una sola persona que tiene el don de sanidad. Porque esas sanidades, esos milagros, esas señales eran hechas para autenticar la nueva revelación, no para que tú te vanaglories de tu don. Por tanto, yo no creo que para yo ser sano yo tenga que ir a una campaña de sanidad. Porque ya se los dije, el que sana es Dios, ¿sí o no? ¿O quién es el que sana? Es el hombre, es Dios. Y si yo tengo libre acceso al trono de la gracia, dice la Escritura, y el único mediador entre Dios y yo es Cristo. Y si es la voluntad de Dios, no dice la Escritura que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si es la voluntad de Dios sanarme y yo le pido, sáname, Dios no va a decir, no, Daniel, esa no es la vía. Hay que usar la burocracia. Mira, ve para allá, ponte ahí, que es ahí el lugar. Usted ve que anuncian en las redes sociales estos famosos profetas, noche de milagros. Eso es una blasfemia contra Dios. Porque tú literalmente, ¿quién es el que hace los milagros? Vamos a empezar de nuevo. Es Dios. Si tú dices que esta noche va a ser una noche de milagros, que la presencia de Dios va a estar entre nosotros esta noche, tú estás básicamente obligando a Dios. Hoy tienes que hacer milagros porque yo dije que había una campaña aquí hoy. Pero es que no. Dios es soberano, mis hermanos. Tú no puedes ponerle un calendario a Dios cuando Él tiene que hacer el milagro, cuando Él tiene que hacer la sanidad. Dios la hace cuando Él quiere. No te lo puedes perder porque el Espíritu Santo va a estar ahí. Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos habita. Él vive en mí. Yo no tengo que ir a un evento específico para encontrarme con el Espíritu. Yo me puedo encontrar con el Espíritu Santo cada vez que yo quiera. Donde yo tengo libre acceso al trono de la gracia, dice la Escritura. El Espíritu mora en mí. Luego ahí me pongo en una esquina, me pongo a orar y yo estoy con el Espíritu Santo. Entonces se dan cuenta que la teología de las personas les hace hacer papelazo. La mala teología, me refiero, hace que las personas hagan papelazos diciendo disparates. Miren, mis hermanos, como los apóstoles tienen requisitos y como los apóstoles tienen que hacer señales y como tienen que haber visto a Jesucristo resucitado, hay maneras de probar que una persona es un falso apóstol. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, en el mensaje de la iglesia de Éfeso, miren lo que Cristo le dice a la iglesia. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y miren esto, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo se llama eso? Discernimiento. Mis hermanos, estamos en una era en donde tú aplicar la Biblia para tener discernimiento es cuestionado.
Si usted se le para delante a uno de esos apóstoles, entre comillas, le dice, usted no es apóstol porque la Biblia dice, ¿qué es lo que te dice? Tú has blasfemado contra el Espíritu Santo. Si usted se le para adelante y le dice, esa tiradera de mano que tú estás haciendo, eso es un show, eso es mentira, tú blasfemaste contra el Espíritu Santo, porque esa es la obra del Espíritu, y tú estás diciendo que eso no es de Dios, y ya tú no tienes salvación, bla, bla, bla. Hay maneras. La Biblia nos llama, de eso la Biblia dice, probad los espíritus si son de Dios. La Biblia nos llama a ejercer el discernimiento. Recuerden que el simple del que habla la Biblia es el crédulo, el que se cree todo y no lo cuestiona nada. Cualquier cosa que dicen, él se la cree y no cuestiona, y no indaga, y no averigua si es verdad o no eso que me están diciendo. Por tanto, sí, hay maneras de comprobar si alguien es apóstol o no. Hubo otras personas que la Biblia los llama apóstoles, como por ejemplo Bernabé, Jacobo, Silvano y Timoteo también, y Matías en Hechos 1:26. Ahora, ¿quién los llama? Cuando usted mira todos esos textos, ¿quién los llamó apóstoles? El texto responde, la iglesia. La iglesia, no Dios. Solamente son 12. Y de esto da testimonio el libro de Apocalipsis. Miren el capítulo 21, el versículo 14. Dice de la siguiente manera, hablando de la ciudad, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y dice que sobre ellos los 12 nombres, y miren la frase, de los 12 apóstoles del Cordero. La Escritura enseña que para poder ser apóstol hay que poner el fundamento de la iglesia. Por eso es que el cimiento son 12. Fueron textos que no leí. Primero los Corintios capítulo 3, del 10 al 12, y Efesios 2:20, dice claramente que son los apóstoles los que ponen el fundamento. Por tanto, lo ven ahí en la ciudad, que es la iglesia, también están los cimientos con los 12 nombres de los 12 apóstoles, y arriba después el edificio, que es el cuerpo. Todos nosotros edificamos sobre el cimiento de los apóstoles, el único cimiento. Echado una vez y nunca más se vuelve a echar el cimiento. No hay ninguna nueva revelación. De eso vamos a estar hablando el domingo que viene, si el Señor lo permite. Por tanto, concluyo con las palabras de Peter Master. Peter Master escribió, vamos a decir que un breve artículo en el cual me apoyé muchísimo para hacer esta predicación. Peter Master es el pastor del Tabernáculo Metropolitano de Londres. Esa es la iglesia en donde pastoreó nada más y nada menos que Charles Spurgeon. Y Peter Master dice, tenemos instrucciones muy cuidadosamente definidas, como la de seleccionar y ordenar los predicadores, los presbíteros y los diáconos, pero no hay instrucciones en el Nuevo Testamento sobre cómo nombrar apóstoles. Por ello, no debería perpetuarse ese ministerio. O sobre cómo reconocer o acreditar a un profeta, porque los dones de revelación cesaron con la finalización de la Biblia. No hay tampoco instrucciones sobre la nominación de, y dice él entre paréntesis, curanderos. O sea, lo que está diciendo Peter Master es la Biblia no regula cómo ordenar un apóstol. Si el apostolado es un ministerio, el pastorado es un ministerio, la Biblia sí regula cómo ordenar un pastor, cómo hacer un pastor. La Biblia sí regula cómo ordenar, cómo instalar a un diácono, pero no habla nada de apóstoles. ¿Por qué no habla nada de apóstoles? Peter Master está diciendo, ese silencio que hacen las escrituras sobre cómo ordenar a un apóstol es obvio porque Dios sabía que no iba a haber más ningún apóstol. Mi hermano, en Hebreos capítulo 13, creo que el versículo 7 dice, considerad al apóstol de nuestra salvación, y se está refiriendo a Cristo. Cristo es el enviado de Dios, el apóstol. Recuerden que apóstol significa enviado. Cristo fue el enviado de Dios, que dice la escritura que tomó forma corporal, se hizo semejante a nosotros y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, yendo a la muerte y padeciendo una cruz, pagando nuestra culpa, nuestro pecado delante de Dios, propiciando la ira de Dios, la que tenía que haber caído sobre nosotros, pagando nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y él, como apóstol de Dios, como enviado de Dios, cumplió la misión de ejecutar la salvación. Es Cristo el que hizo posible la salvación. Y la única manera que tú tienes de salvarte es creyendo lo que los apóstoles dijeron de él. ¿Qué fue lo que enseñaron los apóstoles de él? Como dice el propio Pablo en 1 Corintios capítulo 15, en donde dice, lo que yo recibí del Señor es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el evangelio que él enseñó. Usted debe creer que Cristo es Dios hecho hombre, que vivió entre nosotros, cumplió la ley de manera perfecta, nunca la quebrantó porque uno se ganó la vida eterna, pero él voluntariamente renunció a hacer uso de esa vida eterna y pagó por nuestra culpa en la cruz del Calvario, de tal manera que él cogió nuestra maldad y la vida eterna que le tocaba a él se la dio a todos los que habrían de creer en él. Y por eso es que la Biblia promete que todo aquel que en él cree no será condenado, sino que vivirá eternamente. Por tanto, Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por tanto, para usted salvarse, usted debe creer que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, que vivió, murió, resucitó y ascendió y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Usted debe creer que todo lo que tú necesitabas para ser salvo no lo tienes que hacer tú, lo hizo Él. Él pagó por tu culpa en la cruz del Calvario. Tú tienes que creer de corazón. Cristo pagó mi pecado
Y no pienses en el pecado de fulano porque se ve piadoso, o ciclaneja porque se ve piadosa. Piensa en ti. Cristo pagó el de Junior, los míos, pasado, presente y futuro. Los llevó a la cruz y los pagó totalmente. Él dijo, Tetelestai, consumado es. Él lo consumó la obra. Está pagado totalmente. No le debo nada a Dios. Como no le debo nada a Dios y su vida fue aplacada por su sacrificio, dice el texto en Romanos que tenemos paz para con Dios. Estoy en paz. Estoy reconciliado. Ya no soy enemigo. Ya no estoy ajeno a la ciudadanía de Jerusalén. Ahora soy ciudadano del reino celestial. Tengo una nueva patria. Tengo un nuevo hogar y estaré con el Señor. Usted debe creer todo eso. Y usted debe arrepentirse de sus pecados. Usted debe vivir un estilo de vida en el cual el pecado no sea el pan nuestro de cada día. Usted debe vivir un estilo de vida en el cual el arrepentimiento sea el pan nuestro de cada día. Mis hermanos, si yo le preguntara ahora, ¿cuándo fue la última vez que pediste perdón por un pecado que cometiste? Mis hermanos, le tiene que venir a la mente hoy mismo. No puede ser que tú digas, ¿cuándo fue la última vez que pedí perdón y vaya a pasar 15 días atrás? No, no, no. El arrepentimiento es un estilo de vida que tiene que tener el cristiano. Recuerden que la diferencia entre un impío y un convertido es que el impío no ve su pecado. Toda la gente inconversa cree que son buenas. Todo verdadero creyente se da cuenta que es malo y por eso que necesita a Cristo. Por eso que fuimos corriendo a Cristo, porque nos dimos cuenta que somos malos. Porque si yo creyera que soy bueno, yo no corro a Cristo. Yo soy bueno y me salvo. Pero como nos dimos cuenta que no somos buenos, por eso que reconocemos que nos hace falta un Salvador, que sí sea bueno. Si usted está viendo su pecado, esa es la señal de que ha nacido de nuevo. Y mi hermano, ¿cómo usted sabe que ha nacido de nuevo? Cuando usted peca, si usted no siente ese desprecio inmenso a ti mismo, ese asco que te viene, ese dolor tan grande en el corazón que tú sientes, que te sientes la persona más vil, más sucia y más baja del mundo, que sientes que has hecho lo peor del mundo. Si eso no te pasa, usted no ha nacido de nuevo, porque la verdadera evidencia de una salvación es ese dolor interno que lo produce el Espíritu Santo. No viene de ti. Ese dolor no te sale. No es que tú dices, ay, voy a ponerme a deprimirme porque pequé. No, 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 es que eso te viene solo. Pero si ese dolor interno no te ocurre, te lo digo de todo corazón, preocúpate seriamente, porque esa puede ser la mayor evidencia de que tú no has nacido de nuevo. Te debes preocupar mucho, mucho, porque eso significa que si usted muere hoy, usted va a abrir los ojos en el infierno. Y es muy triste irse al infierno desde los bancos de la iglesia. Oremos, mis hermanos.